a presentar a Aníbal Jarkovsky. Simplemente lo quiero presentar de una manera que fue la manera en que yo lo conocí a Aníbal. Él había escrito, que la comentaba Maxi, la novela Sí, en torno a la biografía, una biografía ficcionada de Estela Canto, y yo venía investigando sobre esta misma escritora y le escribí a Aníbal diciendo, ¿de dónde sacaste toda esta información, Aníbal? Porque yo venía investigándola hace años y era tan fehaciente lo que ocurría que me alarmé. Dije, Aníbal tiene una información que yo no tengo, ¿no? Bueno, cosas que pasan con los investigadores, y él me decía, no, es todo inventado. Así que creaste literatura, creaste ficción y se impuso finalmente a la realidad algo finalmente borgiano. Le damos un fuerte aplauso a Aníbal Jarkovsky. Bueno, muchísimas gracias. Cuando venía en el subte, me acordé de una anécdota de Borges que aparece en el tan comentado libro de Bioy. En los años 60, a Borges lo invitan a dar un curso en Estados Unidos. Está preparando el viaje y resulta que de Estados Unidos le piden el programa de los libros que él va a enseñar. Entonces le comenta a Bioy, es un disparate. Me están pidiendo que yo les diga los libros sobre los cuales les voy a hablar para que los estudiantes los lean primero. Y entonces él deduce, si lo leen primero van a saber mucho más que yo. Y hoy me pasa eso, no por parecerme a Borges, pero sí por la intimidación, porque bueno, borgianos del mundo están unidos y probablemente muchos de ustedes sepan más cosas de Borges que yo. Lo único que les pido es que disimulen los errores, me lo dicen a la salida y yo se los voy a agradecer, pero no lo hagan en público. Déjenme pasar los errores que inevitablemente voy a cometer. También cuando Daniel me invitó y anoté en la agenda, vi que era 25 de agosto. Y no sé si se comentó hoy. Hoy de alguna manera se cumplen 40 años del día en que transcurren los hechos del último cuento de Borges. El último cuento de Borges se llama 25 de agosto 1983. Así que si ayer festejamos o recordamos su nacimiento, hoy también podemos recordar que no fue escrito en ese momento, pero sí la historia transcurre. Es un texto por ahí no tan conocido, donde un Borges mayor se encuentra con otro Borges que fue a Drogué, al Hotel Las Delicias, con la intención de suicidarse. Así que los borgianos que no hayan todavía accedido a ese cuento es muy, muy interesante. Y es el último, es el último. Bueno, cuando conversé con Daniel para reunirnos y charlar hoy, tenía me di cuenta después, una situación medio paradojal. Porque la idea era convocar a nuevos borgianos, proponer un camino de entrada para lo que con Daniel acordamos llamar la banda, ¿no? La banda de Borges evoca el mundo del rock, pero la banda de Borges también evoca una banda de ladrones, de fascinerosos, con lo cual creo que cada uno se ubicará del lado que quiera en esa banda. Pero la idea es que hablar, digamos, de convocar a nuevos integrantes de la banda tenía como una contracara, que ustedes son borgianos, por lo tanto ya están en la banda, con lo cual decía, ¿qué voy a poder aportar a aquellos que ya están en la banda y que en este momento tienen sus revólveres 38 encima, digamos, ¿no? Pónganle buena onda. Es decir, si todo es muy conocido, como les pedí antes,
después me dicen, che, eso ya lo sabíamos. Y tal vez no, tal vez alguna cosita quede y bueno, para mí sería lo más lindo. ¿Por qué elegí El Muerto? Porque me parecía que era una buena manera de entrar a la banda por ese texto. Entonces, me parecía que sobre eso quería charlar un poco con ustedes. Por un lado, pensemos en la ubicación del muerto. Si ustedes abren el Aleph, el índice que Borges propone es que el primer relato sea el inmortal, que según la edición que estuve revisando hoy, 20 páginas tiene. Ese es el primer texto del Aleph. El segundo, casi irónicamente, se llama El Muerto y tiene 7 páginas. ¿No? Quienes conocen ese texto saben que El Inmortal es una experiencia ardua de lectura. Es un texto no solamente mucho más extenso, sino muchísimo más complejo. Al revés me parece a mí del Muerto, que me parece mucho más accesible si uno quiere empezar a meterse en la banda, si uno quiere hacerse cómplice de este mundo borgiano. No es la primera vez que Borges lo hace. Cuando Borges publica ficciones, pero incluso antes, con El Jardín de Senderos, pasa lo mismo. El primer texto, clon. Escuchaba recién algunos colegas y hablaban sobre cuestiones de venta. Digamos, empezar por clon o empezar por El Inmortal es una estrategia pésima desde el punto de vista de quiero que se venda un libro. Es proponer una experiencia muy fuerte para empezar un libro. De todos modos, ahí habría que pensar por qué lo hizo. Porque sabía esto, digamos, ¿no? Eso hace que muchos retrocedan entre ese libro y otros, con más coraje borgiano, arremeten con clon o arremeten con El Inmortal, están por desanimarse, pero bueno, llegan al Muerto y la cosa se acomoda un poco y uno después puede seguir. Pero de todos modos siempre me admiró como gesto de vanguardia, ¿no? Te propongo el texto más complejo del libro para que empieces por ahí. Yo les voy a proponer una pequeña herejía, tratándose de Borges, no va a estar tan mal, que es traicionar el índice y charlar hoy sobre ese segundo cuento de El Aleph, salteándonos el Inmortal para cuando uno ya está muy metido en la banda y ya uno puede conversar sobre cualquier texto de Borges. Pero hoy charlemos sobre todo del Muerto. El Muerto se publicó en la revista Sur en noviembre de 1946. El Inmortal, en otra revista, Anales de Buenos Aires, en febrero de 1947. Es decir, los escribe casi en los mismos momentos. El Muerto se publica primero, pero en el libro Borges lo pone segundo. Es una decisión de artista, ¿no? ¿Por dónde se empieza el libro según Borges? Y parece inverosímil, si no fuera Borges, que el mismo autor escribía esos dos textos. ¿Cómo puede ser? ¿No? Pero bueno, Borges es capaz de hacer eso, que para otro escritor sería inverosímil. Parecen dos autores diferentes en un punto. Yo creo que no. Pero uno se da cuenta cuando ya ha leído a mucho Borges. Elegir El Muerto también me parece bien porque es así como un destilado de Borges. Lo que realmente caracteriza a Borges está ahí. No es un acceso que les propone a ustedes, bueno, lean algo que no parece Borges, así los engañamos y después leen a Borges. No. El Muerto es un texto pero perfectamente borgiano. Quiero proponerle algunas ideas en torno justamente a eso, sobre todo para demostrar que es un cuento verdaderamente borgiano, que no hay ninguna simplificación. No es que estamos allanando el camino para que todo el mundo empiece por el Muerto y luego no pueda avanzar. No, creo que efectivamente el Muerto es un texto pero perfectamente borgiano en todos los niveles que hoy el tiempo me
me deje comentar. Primero los orígenes, ¿no? No me da contar argumentos en el caso de Borges. Me parece que perfectamente se puede hacer, pero entorpecería la emoción que ustedes van a sentir si no leyeron El Muerto, y para todos que ya lo conocen es innecesario contar el argumento. Así que vamos a hablar de otras cosas de ese cuento. Uno son los orígenes, ¿no? El propio Borges declara que en realidad ese personaje, Acevedo Bandeira, está tomado de Chesterton, ¿no? Del hombre que fue Jueves, donde aparecería esta idea, digamos, de un jefe, pero asociado con la idea de alguien que de alguna manera provoca en los demás comportamientos en su propio beneficio sin que los demás lo sepan. Es decir, que de alguna manera crea las condiciones para que los demás hagan lo que él quiere que se haga. Carlos Mastronardi tiene un libro muy, muy hermoso y no nombrado para nada junto al de Bioy, que es un texto que creo que sacó la Academia Argentina de Letras, que se llama Borges, igual que el de Bioy, escrito por un extraordinario poeta como Mastronardi, que también fue amigo de Borges, y es un libro muy pequeño, tendrá 100 páginas. Ni siquiera él lo editó en vida, quedaron sus manuscritos y después fueron editados. Y ahí cuenta lo que Mastronardi cree que sería el origen del muerto, que en realidad estaría extraído de un episodio de Gibbon, La caída del Imperio Romano, donde dice que hay un emperador que instantáneamente llega al poder y entonces se organiza una pompa para celebrar su ascenso al poder. Entonces, durante horas y horas, legiones romanas que vienen de todas las provincias desfilan alabando a este emperador, hasta que cuando pasa el último de los legionarios, le clava un puñal. Aquellos que conocen el muerto, bueno, ahí tienen uno de los posibles orígenes. El otro origen es más autobiográfico. En el año 34 viaja Borges a Uruguay a visitar a la casa de su prima, Aedo, pero está casado con Enrique Amorín. Tiene una casa vanguardista muy rara, cerca de la ciudad de Salto, en Uruguay. Y Borges va a visitarlos, pasa una temporada con ellos. En un momento viaja con Amorín a la frontera entre Uruguay y Brasil para hacer unos negocios de hacienda. Y cuando tienen que volver, bueno, tienen un inconveniente, hay una crecida en un río, tienen que demorarse un poco. Y entonces, parando en un pequeño pueblo, van a comer a un almacén, una pulpería. Y en ese momento, mientras están comiendo, hay una especie de borracho que habla y fastidia mucho a una especie de capanga, sería el nombre correcto, una especie de capanga. Está aburrido de escuchar a este borracho que habla y no para nunca de hablar. Entonces este capanga, ya un poco harto, saca un revólver y le pega un balazo. Y entonces deja de hablar. Borges y Amorín se quedan asombrados porque habían visto un crimen, pero como si nada. Al otro día van a desayunar porque ya pueden seguir el viaje y el capanga está en el mismo lugar desayunando. Borges dice que quiso escribir un cuento sobre ese episodio, había visto un asesinato, un hombre mata a otro, ¿no? Intentó a la vuelta y no salía el cuento, y no salía, y entonces va a quedar muchos años sin terminarse. El episodio desde el año 33, 34, y como les decía, el cuento se publica en el 46. Así que ahí tenemos un episodio, vemos un origen autobiográfico, de un episodio que efectivamente Borges presenció, cómo una persona es capaz de matar a otra a sangre fría. Les propongo un tercer origen, poco menos estudiado, yo creo que porque la gente seria
no lo ha podido probar, pero estamos entre amigos y yo les propongo, por lo menos como una hipótesis, que lean El Muerto y también vean la película Scarface, Cara Cortada, pero en su versión original. Es una película de 1932, una extraordinaria película, dirigida por Howard Hawks, un gran director, un protagonista, Paul Mooney, notable, y un gran guionista que no me lo quiero olvidar, sí, Ben Hash, un director a quien llamaban el Shakespeare de Hollywood. Es un equipo notable. Esa película, quizá, digamos, es más conocida su secuela, la que filmó, protagonizada por Pacino, ¿no? Pero la película de Hawks es para mí muy superior, y es una extraordinaria película. No he podido probar, y por eso nunca lo escribí, sino que lo converso con ustedes o lo escribí en una novela. Yo creo que ahí está el origen del muerto. La historia de ese Cara Cortada tiene muchos elementos que reaparecen en el cuento de Borges. En principio, Scarface, la Cara Cortada, ¿no? Uno de los personajes de El Muerto efectivamente tiene una cicatriz que le atraviesa la cara. Pero además es la historia de un muchacho joven, muy valiente, muy audaz, muy inconsciente también, que de alguna manera tiene la aspiración de ocupar el lugar del jefe de una banda de gángsters. Yo no tengo ninguna duda que Borges vio esa película, pero no lo puedo probar. No encontré un documento donde Borges hable de esa película, pero sí ustedes saben que Borges ha hablado muchísimo de su admiración por las películas de gángsters. Por lo tanto, esa película se estrenó en Argentina y no tengo ninguna duda que Borges la vio. Y mi ausencia de duda es porque leí El Muerto. Les recomiendo mucho esa película. Ahora todo se puede conseguir. Y es una película notable, digamos, porque reúne, es en un punto una película borgiana por ese efecto que produce Borges, ¿no? Cuando leemos a Borges empezamos a ver que todo el mundo es borgiano. Vamos al pasado, las películas nos parecen borgianas, los libros nos parecen borgianos, la política nos parece borgiana. Todo se borgianiza casi como un efecto clon, ¿no? Entonces a mí me pasó eso. Yo, habiendo leído mucho Borges, fui a ver esa película y dije, bueno, ya sé de dónde viene El Muerto. Pero además, bueno, Borges en principio toma el tema de la traición, tema que es central en El Muerto. Toma a este joven cuchillero, valiente, joven, que quiere disputar con un hombre viejo, ya acercándose a la decadencia, el poder de una banda. Hay un erotismo que atraviesa porque ocupar el lugar del jefe también sería quedarse con sus evidencias del poder, entre ellas la posesión de una mujer. Todo eso está en la película de Hawks, Cara Cortada. Además de ese tópico, si ustedes quieren, de la cicatriz que atraviesa la cara del personaje. Esto me permite avanzar un poquito más, porque también estos múltiples orígenes del muerto, de alguna manera son efecto de cómo trabaja la imaginación de Borges, produciendo síntesis entre materiales muy heterogéneos. Mastronardi evoca a Gibbon, el propio Borges habla de Chesterton, yo sumé un episodio autobiográfico y les propongo la película de Howard Hawks. Digamos, no estoy privilegiando, creo que todo eso está en El Muerto, porque así un poco trabaja la imaginación de Borges. Une cualquier cosa. Tiene una imaginación muy curiosa Borges, muy insistente además. Cuando se encuentra frente a cosas distintas, muestra su parecido. Y cuando encuentra cosas iguales, muestra las diferencias. Este es un poco el mecanismo. Un ejemplo sencillo. Los dos teólogos, ¿sí?, son adversarios que descubrimos al fin que son idénticos. Pero si tomamos tema del traidor y del héroe,
tenemos a alguien que en sí mismo es traidor y es héroe. Ese es un poco el mecanismo asombroso y paradojal, porque es raro como piensa. Cuando ve cosas muy distintas, lo que hace es encontrar parecidos. Y cuando encuentra cosas que son idénticas, descubre diferencias. Y eso desconcierta al sentido común. El sentido común tiende a acomodarse a que lo evidente del parecido se confirma. Borges en el parecido ve diferencias. Y otra cosa que el sentido común no tolera es que lo diferente coincida. Bueno, Borges, entre otras muchas maravillas, tiene ese mecanismo que de alguna manera enseña, es un procedimiento complicado de aprender porque parecería que en él es espontáneo, pero no está mal seguirlo como recomendación, ¿no? Cuando nos presentan cosas iguales, tratar de percibir la diferencia, y cuando nos perciben muchas veces cosas distintas, ver que se parecen demasiado. Así que eso hace que ese mecanismo, digamos, en este caso, aparece asociado con el traidor. Con el traidor, pero también con el tema de la traición, que ese es otro tema profundamente borgiano. Hay muchos cuentos, yo apenas así pensé en La muerte de la brújula, La forma de la espada, Tema del traidor del héroe, 3 versiones de Judas, El indigno, incluso poemas dedicados a Judas sobre la traición, una milonga, la milonga de Calandria, también sobre la traición. Así que la traición es efectivamente un tema borgiano y siempre es inquietante, ¿no? ¿Por qué esa insistencia en la traición? Y yo creo que Borges sabe que la traición es un fenómeno enigmático, que es algo que no pierde su carácter perturbador. Porque hay algo, digamos, que bueno, no es invención de Borges, eso lo podemos pensar todos. ¿Quién puede traicionar? Solo aquel que no puede traicionar. Este es el núcleo, el corazón dramático del traidor. Justamente la persona que nunca nos podría llegar a traicionar es la que efectivamente puede traicionarnos. Si no, la traición no tiene peso, no tiene valor. Si sospechamos de alguien, nunca va a haber traición. En cambio, la traición es algo que tiene una enorme intimidad con su contrario. La persona más fiel es la que efectivamente puede traicionar. Bueno, podemos pensar que Borges lo leyó en el Evangelio, pero no hace falta solamente leer, ¿no? La angustia, la inquietud que nos produce la traición es que anida en una cercanía íntima. Y eso va a aparecer justamente en el muerto. El muerto también es la planificación de una traición que para poder cometerse primero necesita ganarse la confianza íntima de aquel a quien se va a traicionar. Yo creo que ahí ese tema que podemos encontrar en el muerto, de todos modos, nos interpela a todos. También podemos pensar que Borges pensó en la traición a partir de Dante, ¿no? Cuando Dante hace su organización del infierno, no hay pecado más grave para Dante que la traición. Hay muchos pecados en el infierno de Dante. Hoy podríamos discutir, ¿no?, si estamos de acuerdo con esas categorías. Hoy tenemos por ahí con la violencia una relación que nos parece más agravada que la traición. Sin embargo, para Dante no hay nada más atroz que la traición. Y probablemente por eso, por la cercanía. Hay en el Evangelio, la manera, el gesto, la seña mediante la cual Judas traiciona a Cristo es un beso. Señala con un beso. Es decir, que el signo del amor es el signo de la traición, ¿no? Bueno, en ese punto Borges, gran lector de Dante, seguramente también tuvo en vista ese enigma que aparece en la historia de Judas, pero no solamente en la historia de Judas. Otra cosa que es muy, muy borgiana
y que aparece en El Muerto, es la idea de resumen. Muchos de ustedes son muy jóvenes, así que los ejemplos acá son fáciles. En realidad el resumen es algo una verdadera técnica, ¿no? Cada uno que estudió y anda con sus cuadernos tratando de resumir una clase y es una apropiación muy especial de lo que pasa cuando uno toma un apunte porque está en clase. Por eso es raro cuando uno ve que los estudiantes intercambian resúmenes, es la confianza que tienen en lo que resumió el otro. Porque no sé si uno hubiera resumido lo mismo que resumió el compañero. Uno lo hace por desesperación. No tengo el apunte, préstamelo. Pero probablemente ese resumen tiene una carga personal que nosotros no le hubiésemos dado. Le hubiésemos dado otra. Y Borges trabaja muchos cuentos con esta idea del resumen. Resumir libros. Historia de Herbert Quain, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente eso, digamos, ¿no? Tema del traidor del héroe. Ese marco que nos prepara para una historia que Borges dice no tiene terminada, entonces, bueno, va a proponer un resumen y si algún día se encuentra la vuelta, va a escribir la historia. Pero no la puede escribir, así que va a contar un resumen. El resumen es tema del traidor. Eso mismo hace en El Muerto. Al comienzo tenemos la evocación de una historia que Borges quiere hacer, pero no tiene detalles, no la puede desarrollar de manera completa, así que nos va a ofrecer solamente un resumen. Ese resumen es la historia de Benjamín Otálora que vamos a conocer. Agregaría respecto de esta idea del resumen, la idea de que se trabaja muchas veces esta idea de que Borges escribe corto. Todos los textos de Borges son cortos, son breves, etcétera, etcétera. Para bien y para mal. Para bien por su capacidad de síntesis, etcétera, etcétera. Porque su estilo no permite las formas largas, bueno. Pero también como un demérito. Lástima que no escribió una novela, ¿no? Hay una especie de fantasía que la obra de Borges aún sería mayor de haber escrito una novela. Como si la novela tuviera un mérito, una cualidad superior a un poema o a un cuento. Cosa es totalmente improbable. No importa, funciona también esa idea de que Borges será muy bueno, pero nunca escribió una novela. Una cosa que a nosotros que integramos la banda nos da bastante risa, digamos, ¿no? Pero más allá de que efectivamente sus textos tienden a ser breves, yo creo que el más largo publicado, digamos, me parece que es un texto raro, porque es una clase sobre Hawthorne. Hoy se comentó, en otras inquisiciones aparece una clase de Borges que tiene unas 30 o 40 páginas, ¿no? Pero bueno, no es una ficción, entonces no es tan conocido, pero es un relato bastante largo. Si no, pensemos en las 20 páginas del Inmortal, ¿no? Como si hubiese alcanzado ahí una extensión máxima. Ahora, pensando de vuelta en esta idea de resumir, no es meramente una ocurrencia. Yo creo que hay que recuperar un aspecto de Borges no tan estudiado, sí, pero por ahí no tan divulgado, que es la idea de Borges trabajando, ¿no? Borges en la década del 30, por ejemplo, trabaja para el diario Crítica, después también en la revista El Hogar, y una de las cosas que tiene que hacer es resumir libros, ¿no? A veces los tiene que resumir argumentos por la caja del diario. Tiene que tener tantas cantidades de palabras porque si no, no va a entrar. Y cuando va a la revista El Hogar, él tiene una página de esa revista que se llama Libros y Autores Extranjeros, donde reseña en esa página, que es mensual, que es quincenal, 2 o 3 libros que no conocía nadie, porque ni siquiera estaban editados acá, ¿no? Algún librero traía algún ejemplar, Borges lo leía y le proponía a los lectores de esa revista un libro que nadie iba a poder leer, excepto que tuviera una enorme facilidad de conseguir libros que vinieran importados. Es notable eso. Todo el tiempo está recomendando libros que nadie puede leer. Y es más, recomienda muchos libros que por suerte nadie pudo leer porque muchos son malísimos. No importa. Él los ha leído y nos propone un resumen de ese libro.
Y eso es muy difícil de hacer. ¿Cómo se resume un libro? Si nosotros cuando tomamos un apunte de clase vemos dificultad, ¿cómo se resume un libro? El argumento, la idea central, la moraleja. Bueno, Borges aprende a hacer resúmenes y hace resúmenes brillantes que ustedes pueden conocer en ese volumen que se llama Textos Cautivos. Ahí tienen ustedes esos ejemplos. Pero también en ese mismo libro van a encontrar un género extraordinario, las biografías sintéticas. ¿No? Toma escritores, muchos no los conocían, pero prometían, por ejemplo, Kafka. Borges presenta a Kafka al mundo porteño, al mundo argentino. Y entonces tiene que explicar quién es Kafka. Pero hay muchas biografías. En cada número hay una biografía casi permanentemente. Esas biografías están en Textos Cautivos. Y claro, el espacio es brevísimo para contar la vida de un autor o de una autora. Y entonces aplica estrategias rarísimas. Una de las cosas más curiosas que tiene es que registra siempre si tal escritor participó en la Primera Guerra Mundial. Participó en la guerra, fue herido en la guerra. ¿No? Muchísimas cosas que querríamos saber no las cuenta. Y otra cosa muy extraña es que se preocupa por saber si está casado y tiene hijos. Siempre registra si es soltero o no. Nos parece irrelevante y sin embargo él insiste en señalar esa cualidad. Si es o no casado, si tiene o no hijos. Así de extravagantes son esas biografías, pero que tienen este problema. Trabajan con el resumen de una vida en unas poquísimas líneas. ¿Qué quiero decir con esto? Que Borges tuvo que aprender a hacer resúmenes. Es una habilidad que no es espontánea. La tuvo que aprender y la aprendió para esas publicaciones y luego después nosotros la reencontramos en sus ficciones. Pero es toda una habilidad técnica muy difícil de hacer. Lo mismo que las reseñas, ¿no? Cuando practicaba reseñas, cuando leemos Pierre Menard o leemos así, que son como falsos ensayos literarios, es un género que Borges primero dominaba y luego transgredió, no al revés. No es que no sabía y empezó por la transgresión. Borges tiene habilidades, destrezas que aprendió en un mundo del trabajo y que luego, extraordinariamente, convirtió de alguna manera en formas para la ficción. Por ejemplo, el resumen. Un poco lateral, pero en El Muerto, Benjamín Otálora aprende a hacerse gaucho, ¿no? El aprendizaje de volverse gaucho tenía un antecedente muy, muy célebre en la literatura argentina, en la novela Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes. Guiraldes fue amigo de Borges, Borges siempre lo apreció, pero siempre lo apreció mucho como persona, no tanto su obra. Don Segundo Sombra es un éxito descomunal y es una novela de unas 200 y pico de páginas que básicamente cuenta cómo un chico, Fabio Cáceres, se convierte en gaucho. Y le llevó 200 páginas. En El Muerto, si ustedes ahora lo revisan, a Borges le llevó 5 renglones. Enumera las cosas que hay que saber para ser gaucho. Cuenta, las enumera y de pronto en un año Otálora se convierte en gaucho. Mientras que Fabio Cáceres sufre, padece, es todo tortuoso para poder convertirse en un verdadero recero y en cambio el personaje de Borges en un año se convirtió en gaucho y sabe todo lo que un gaucho tiene que hacer. Yo creo que estas son esas maneras del humor que a veces se perciben más claro, menos claro. Acá quizá no es tan claro, pero cuando uno pone al lado a Don Segundo Sombra, inmediatamente sale que en realidad lo que Borges está haciendo, y quien lo entienda, pero no es central, burlándose de la novela de Guiraldes, que era la gran novela del criollismo argentino. Y se burla de esta manera, haciendo que lo que en Guiraldes necesitó 200 páginas, Borges necesita 5 líneas. Y con eso ya está el aprendizaje de un gaucho. Pasemos a otra cosa. Este es el mecanismo. Incluso el personaje de Guiraldes ve como un verdadero orgullo su identidad de ser un tropero. Tiene la habilidad de llevar animales, ¿no?, a través del campo. En el Muerto hay una línea que dice: ser tropero es ser un sirviente.
bueno, quien se interese por eso, creo que el muerto también permite este tipo de relaciones. Por eso les decía, el muerto es una especie de destilado. No, nada de lo que les estoy comentando es una curiosidad en este relato. Es propiamente borgiano. Un par de cosas más. El desplazamiento en el tiempo, ¿no? El relato, digamos, que se termina hacia el año 45, 46. La historia Borges la lleva al fin del siglo XIX. Es más, curiosamente, podemos saber perfectamente que termina el 1 de enero de 1895. O peor, las primeras horas del 1 de enero de 1895. Lo sabemos por el relato. ¿Y cuándo empieza un poco la historia de Otálora? En 1891. Parece raro en Borges esa precisión, pero es muy importante. Cuando empieza la historia, Otálora tiene 19 años y va a morir con 23. Y eso va a tener mucha importancia, como ocurría en Scarface, para que a Otálora le pasara lo que le pasó. Y lo que hace Borges es desplazarlo en el tiempo, y esa historia que Howard Hawks ubicó en los años 30, pegado a la filmación de la película, es una película de gángsters, armamentos, tráfico de whisky, las típicas películas de gángster. Borges la desplaza muy borgianamente en el tiempo y la manda a fin del siglo XIX. Con lo cual esa historia súper contemporánea en la película de Hawks se desplaza hacia el pasado, a un mundo que a Borges particularmente le interesa mucho, y también podríamos decir lo mismo del espacio, del tiempo, que es un mundo mítico, primitivo. Es un pasado inventado por Borges, digamos, ¿no? Si ustedes cotejan el libro de los historiadores, ese pasado de Borges es mítico, es una ficción. Pero bueno, justamente ese tipo de desplazamientos permite trabajar con materias múltiples y siempre borgianizarlo. El otro elemento que permite correrlo en el tiempo, ahí al fin del siglo XIX, es un elemento también muy importante para toda la literatura de Borges, y es la rivalidad entre las armas blancas y las armas de fuego. Eso arma como un sistema en Borges. Yo no me puse muy preciso, pero por ejemplo, Leyenda policial, Hombre de la esquina rosada, El fin, El sur, los personajes mueren víctimas de arma blanca, de cuchillo, de puñal. Si van para La muerte y la brújula, El muerto, La espera, El milagro secreto, ahí lo que aparecen son armas de fuego. Parece un detalle, simplemente ajustar en el tiempo, y no es tan así. En realidad hay toda una evaluación de lo que significa la valentía, lo que significa el coraje, en el recurso al arma blanca o en la muerte a distancia que se hace con el arma de fuego. El arma blanca, ¿qué supone? El contacto de los cuerpos. Si yo derramo sangre de otro, la sangre del otro empapa mis manos. Escucho su dolor, veo su temor, su coraje, y también si yo soy la víctima pasa lo mismo. Mi sangre empapa las manos de quien es mi victimario. Es decir, que hay una relación humana en un punto nacida de la proximidad. Esos dos rivales que se enfrentan con arma blanca también se miden en una proximidad. Es un tipo de coraje. Bueno, no es el coraje de las armas de fuego. Si ahora ustedes revisan en El muerto, van a ver que hay un desplazamiento del uso de las armas blancas al uso de las armas de fuego. En Borges eso es una manera de la decadencia, ¿no? Es una manera, ¿en qué sentido? Siempre borgianamente, pero es la idea de que es una especie de decadencia del código de honor. Se pierde honor cuando una persona simplemente puede matar a otra a distancia. Si no hay valentía en el uso de las armas de fuego, porque uno no se mide con nadie, sino que en realidad uno lo que hace es empuñar a distancia el arma con la cual va a matar.
De ahí que el cobarde pueda matar al valiente. De ahí que la traición se pueda cometer usando armas de fuego. El arma blanca, de alguna manera, lo que propone es un pacto de iguales. En el caso de los cowboys, en las películas, el tema es quién saca más rápido el arma. Pero ustedes habrán visto la distancia que hay, ¿no? Entonces las películas tienen que poner más o menos dos cowboys muy rápidos, con mucho aguante, para que el duelo se empareje. En el arma blanca eso no ocurre. El duelo de arma blanca es parejo per se. De ahí que uno pueda recular, no aceptar la pelea a cuchillo, porque se sabe débil, porque se sabe inferior, porque tiene miedo. Y eso pone las cosas en su lugar. Quien tuviera más habilidad en el manejo del arma blanca no abusaría del más débil, porque justamente uno recularía o renunciaría justamente al duelo, porque se sabe en inferioridad. Y no hay ningún coraje en que el más valiente o el más que tenga mejor manejo del arma abuse del más débil. No hay ningún código, no hay ningún honor, no hay ninguna ética en asesinar con arma blanca a una persona débil. Bueno, ese mundo ético se pierde en el siglo XX. Es decir, mandar al fin del siglo XIX es inventar una ética, un código, un sistema de valores que se ha deteriorado en el siglo XX. De ahí que en muchos relatos de Borges, las armas de fuego aparezcan como una forma de la cobardía. En Historia Universal de la Infamia, que hoy se nombró, justamente en el relato de Monk Exmond, aparece justamente todo un análisis muy gracioso, donde el narrador vindica el duelo criollo respecto de las bandas norteamericanas que se están tiroteando todo el tiempo porque no ve ninguna virtud en dispararse catastróficamente. Evidentemente es más cinematográfico el uso del arma de fuego, pero no quiere decir que sea más ético, ¿no? Esta idea, digamos, de mandar a los finales del siglo XIX y evitar el siglo XX, es también evocar un mundo. De ahí el carácter también reaccionario de Borges, ¿no? Esa idea, digamos, de que hay un mundo mítico más valioso que el presente, es seguramente las marcas así, ideológicamente más reaccionarias de Borges. Porque la construcción de un mito, ojalá estuviera Spinetta, la idea que el pasado es mejor, que el pasado es más perfecto, que el pasado era más valiente, que el pasado era más digno. Basta que uno vaya a esos pasados para que vea que en todos los pasados los autores, las autoras se quejan de que mejor era el pasado, y el pasado, y el pasado, ¿no? Cuando uno lee Madame Bovary, uno está pensando, pobre Flaubert, qué época de porquería que le tocó vivir. Y bueno, la nostalgia sobre Madame Bovary se va corriendo, y así lo que vemos son continuas mitificaciones del pasado. ¿Qué ventaja tiene? Que ya todo ocurrió. Hacemos lo que creemos con el pasado. Ahora, ¿cómo justifica Borges? No es meramente un reaccionario que nos dice yo escuchaba a Spinetta y no la porquería que escuchás vos. No ese tipo de reaccionario, sino un reaccionario más complicado. Por ejemplo, en estas marcas del uso de las armas. Las armas de fuego son la manera de la decadencia moral que Borges evalúa para el siglo XX. Lo mismo pasa con el espacio también, ¿no? Ese desplazamiento hacia la frontera entre Uruguay y Brasil no es solamente hacia el fin del siglo XIX, sino también a una zona muy particular. Dos cosas, digamos, de eso. Primero, que la zona fronteriza es siempre interesante para Borges, para muchos escritores, ¿no? Bret Harte o Horacio Quiroga también. Pero la zona, digamos, de frontera tiene esa fluidez, tiene esa porosidad que permite la convivencia de lenguas, de costumbres, de identidades.
Las fronteras tienen esa posibilidad, digamos, de perturbación que produce la mezcla, el contacto con lo distinto y la convivencia en la mezcla. Con lo cual, ubicar la historia del muerto, ir desplazándola desde Buenos Aires hacia la frontera entre Brasil y Uruguay, es también un desplazamiento hacia una zona de mezcla, de porosidad. No solamente por el contrabando, en el relato de contrabando de armas en esa frontera, pero no es solamente eso. Cambian, si ustedes piensan en el sistema de nombres, que uno se llame Otálora, que otro se llame Bandeira, nos habla también de esas mixturas que se produce en la frontera. Pero algo más. Alejar en el espacio, y aparte del tiempo, pero alejar en el espacio y meterse en ese mundo es encontrar con un mundo de una cierta autonomía, que es como prejurídica, antes de que el Estado intervenga. En la zona de la frontera el Estado se le hace complicado fijar la ley. La ley ondula en la frontera. Se podrán poner aduanas para generar un mecanismo que transgreda el control de las aduanas. Pero además ese mundo de gángsters, de pandillas, de bandas, ya que estamos en este festival, crea sus propias reglas y el Estado no puede opinar. Es decir, que el asesinato de una persona, incluso de manera gratuita o para vengar una traición, no puede ser sancionada por el Estado. El poder, digamos, de quien asesina no supone que va a ir a la cárcel, que va a ser juzgado, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que el desplazamiento en el tiempo también crea como una especie de autonomía. Lo que pasa acá, pasa acá. El Estado no va a intervenir, no hay jueces, no hay policía en ese mundo de frontera. Y me parece que Borges también aprovecha eso, esas mezclas que a él le interesan mucho, pero también encontrar mundos, sí, creo que la palabra está bien, prejurídicos, antes de que se escriban, se establezcan las leyes que organizan un Estado. Antes de eso, ¿cómo era el mundo antes del Estado? Bueno, es un mundo de violencia, es un mundo de corajes, es un mundo de abusos de poder, pero cuyas regulaciones no están escritas. Son un código que se sobreentiende en aquellos que pertenecen a ese mundo. Otálora sabe que no va a aparecer la policía para defenderlo, sino que en realidad esto se arregla dentro de la banda. Y 5 minutos más, ¿puede ser? ¿Sí? Hablemos un poco de los personajes. Hay básicamente 3 personajes. Lo que quería ver es cómo Borges los compuso, porque también les propongo que esto es la manera en que Borges compone los personajes, no solamente estos personajes del muerto, sino que compone los personajes borgianos. Benjamín Otálora, ¿no? El más joven. Yo les decía, cuando comienza la historia, tiene 19 años. Entre otras cosas, Borges es campeón mundial de poner nombre a los personajes, ¿no? Es algo infalible. Y este se llama Benjamín Otálora y tiene 19 años. Y Benjamín es el hijo menor de una familia, ¿no? Es el hijo menor. Perdón, el Benjamín es el más chico de una familia. No solamente de una familia, sino en todo grupo, aquel que es más joven, y eso quiere decir el más inexperto, el más ingenuo, depende. Pero ese es el Benjamín de la familia. Bueno, este personaje se llama Benjamín Otálora. Ahora, al mismo tiempo que es muy joven y se llama Benjamín, su apellido es Otálora, que evoca la inmigración de los vascos. Y entonces ya tenemos otra línea de sentido. La fuerza, el coraje, la entrega al mundo material, a la violencia física. Eso está, el vasco y el ingenuo en Benjamín Otálora. Era un mocetón de frente mezquina, ¿no? Tiene una frente chica. Digamos, desde el punto de vista del sentido común, la idea es que las personas muy inteligentes tienen frente ancha y todo eso. Este tiene frente mezquina. Quizás sea más torpe de lo que él cree, ¿no? Tiene sinceros
ojos claros. Y esa es la magia. Tiene sinceros ojos claros. ¿Qué quiere decir? Que aunque él oculte sus intenciones, sus ojos lo delatan. Y cuando él maquine una traición, lo que va a hacer es simplemente delatarse como sus ojos lo van a delatar. Él podrá hacer todas las artimañas, todos los complots para la traición, pero lo van a delatar sus sinceros ojos claros. Es extraordinaria la adjetivación, porque tiene que ver con la claridad de los ojos, pero además la transparencia de lo que está planificando Otálora. Aunque quiera ocultar la traición, sus ojos lo delatan. Él mismo se delata en sus sinceros ojos claros. Acevedo Bandeira, el otro gran personaje masculino. Es fornido, dice que tiene la impresión de ser contrahecho, tiene una forma extraña. Yo creo que ahí hay una cosa despectiva, racista, bastante común en Borges. Dice que en su rostro están el judío, el negro y el indio. Y eso puede ser característico también de esa zona de frontera, pero también evoca líneas racistas que aparecen en la literatura de Borges. Así que todo está un poco en Bandeira. Camina de un modo que oscila entre el mono y el tigre, ¿no? Así que creo que ahí hay una línea ideológica para leer. Pero lo que más me interesa de Bandeira es que una cicatriz le atraviesa la cara. Y la cicatriz es todo en Borges. Hay muchas cicatrices en Borges. Yo les elijo una y ustedes irán recordando un montón más. La cicatriz dice mucho de quién es esa persona. El nombre dice mucho. Por ejemplo, la cruza Acevedo Bandeira habilita esa línea que tiene que ver con los brasileños, pero también con los judíos. En cambio, la cicatriz, ¿qué nos dice? En primero nos dice que este hombre es valiente. Una persona que porta una cicatriz del tipo de las de Otálora son marcas en el rostro. Por lo tanto, podemos inferir, sin ser arbitrarios, que participó en un duelo, que alguien lo cortó con un puñal, que alguien le dejó una huella, lo marcó, como se dice en los duelos, alguien lo marcó y dejó una cicatriz eterna para Bandeira. Ahora, esto no le quita valentía. En principio porque él participó de un duelo. Y si participó de un duelo, es un hombre valiente. Pero también podemos pensar más, que él tiene una cicatriz y el otro quedó muerto. Con lo cual, a la valentía también habla del dominio del cuchillo, que por algo es jefe si tiene una cicatriz. No tiene los galones de los milicos que ganan burocráticamente, sino que es una cicatriz de alguna manera que dice quién es. Dice, así como los ojos claros de Otálora dicen mucho, la cicatriz dice muchísimo. Y acá en esta idea de, bueno, sumemos otro personaje y después lo juntamos, pero una cicatriz dice la historia de una persona. En Borges, repito, ¿no? En Borges. No hay tantas cicatrices producto, digamos, de afecciones físicas, sino directamente de hechos de violencia. Y por lo tanto, está asociado con un mundo primitivo, un mundo de coraje, un mundo de valientes, porque como yo les decía, el duelo a cuchillo no se da sino entre iguales. Solamente dos valientes se enfrentan al cuchillo, porque uno, por más confianza que tenga en sí mismo, sabe que el otro también tiene confianza en sí mismo. El duelo a cuchillo es parejo, el duelo con arma de fuego no. El tercer personaje es la mujer de Bandeira. ¿Cómo está compuesto este personaje? Una clara y desdeñosa mujer de pelo colorado. Una mujer de pelo rojo. Está a medio vestir y descalza y lo observa con fría curiosidad. Las trenzas de la mujer, una jarra y una palangana de plata para el aposento de la mujer de pelo resplandeciente, duerme con la mujer de pelo reluciente,
al final la mujer sale de su cuarto a medio vestir y descalza. Esas son las referencias que hay a esta mujer. La primera y la imborrable es la del color del cabello. Se dice que es colorado, rojo, resplandeciente o reluciente. Todos evocan lo mismo, el brillo de esta pelirroja, ¿no? El brillo queda asociado con un tipo de belleza, con un brillo también. Ella tiene una palangana de plata en su habitación. Pero también el pelo rojo trae distintos tipos de connotaciones. Podemos pensar en los pelirrojos irlandeses, que aparecen también en Borges, ¿no? Pelirrojos irlandeses. Pero hay una larga tradición que no inventó Hollywood, y es que la mujer pelirroja tiene un intenso deseo sexual, es naturalmente erótica. Ustedes podrán pensar en Marilyn Monroe y que era rubia, pero yo les propongo que piensen en Rita Hayworth, que es pelirroja, ¿no? Y en realidad, digo esto que no lo inventa Hollywood, porque en realidad hay una tradición larguísima en la literatura, donde cuando un personaje es presentado como una mujer pelirroja, siempre porta un apetito, una intensidad sexual que no aparece asociada con otros colores de cabello, ¿no? Y Borges, yo creo que por esa razón la hace tan pelirroja. Podemos pensar que evoca la inmigración también. Es descendiente de una familia irlandesa. Pero creo que no solamente eso. Creo que también hay una evocación del apetito sexual de esta mujer, porque está asociado también con otros elementos. Por ejemplo, 2 veces, en un relato muy breve, se dice que está descalza y a medio vestir. Es más, se repite el sintagma, descalza y a medio vestir. Puede hablar, digamos, de cierta informalidad. Es una mujer que casi vive encerrada, bajo el control del jefe. Pero también habla, digamos, de esa carga erótica, porque el a medio vestir, ¿también qué significa? A medio desnudar. La persona que está vestida a medias está desnuda a medias también. Así que hay como una dimensión muy, muy marcada de algo que, bueno, es otra de las líneas para pensar en Borges, que es cierta línea de machismo en Borges, ¿no? Pensemos relatos como Emma Suns, ¿no? Esta mujer es el trofeo del jefe. Si quien sea jefe se queda con esa mujer. Es como propiedad del jefe. Se dice en un momento que tiene pelo colorado. La primera vez que se la describe es una mujer de pelo colorado. Pero la palabra colorado aparece después, pero no asociada con la mujer, sino con el caballo, que también es marca de la autoridad del jefe. El caballo es nombrado como el colorado y el colorado del jefe y un colorado de cabos negros. El mismo adjetivo colorado se desplaza del cabello de la mujer al pelo del caballo. ¿Por qué? Porque en realidad los dos, mujer y caballo, son atributos del jefe. Quien tenga el caballo, quien tenga la mujer, es el jefe. Por lo tanto, quedarse con el caballo, quedarse con la mujer, es ser el nuevo jefe. Pensemos en estos 3 personajes, ¿no? Los sinceros ojos claros de Otálora, la cicatriz de Bandeira y el cabello rojo de la mujer. Borges dice que lo aprendió de Stevenson. No me parece improbable. Porque dice que aprendió de Stevenson que marcar a un personaje con una cierta cualidad, dice él, es más fácil intuirlo. Es más fácil intuirlo cuando uno escribe, uno registra a ese personaje a partir de alguna marca, pero también es más fácil intuirlo para el lector. Cuando vamos leyendo una marca nítida sobre cada personaje, lo vuelve inolvidable. Leemos y siempre esta mujer tendrá el cabello rojo. Y Bandeira siempre tendrá una cicatriz y Otálora siempre tendrá ojos claros. Y dice Borges que lo aprendió de Stevenson, que efectivamente Stevenson hace eso. En la novela de piratas, por ejemplo, de Stevenson, hay algún pirata con pata de palo, pero uno.
nunca se confunde con otro. No hay dos piratas con pata de palo en la novela de Stevenson. Hay alguno que lleva un lorito en el hombro, pero siempre es uno. De tal manera que en esas novelas uno puede seguir a los personajes por cierta cualidad visual, que para Stevenson era muy beneficioso para narrar grandes relatos, pero que en Borges tiene una concentración. Por lo tanto, estos personajes se vuelven inolvidables por estas cualidades que Borges les señaló. La pregunta del millón es, ¿y cómo se hace? ¿No? El tema es no superponer cualidades. No es el cabello de los tres. Es los ojos de uno, la cicatriz de otro y el cabello de la mujer. El tema también es no superponer cualidades que después nos permita no saber de quién está hablando, que es lo que muchas veces pasa con varias novelas, ¿no? Que no sabemos a quién se está refiriendo. En este caso no. Son personajes que cada uno representa, por ejemplo, la sinceridad, la valentía, el erotismo, a partir de cualidades definidas por un rasgo y solo un rasgo. No importa, dejémoslo acá. Terminemos como corresponde. Todo lo que haya equivocado ustedes me lo dicen afuera. No es que los desafío a salir afuera, pero están mis hijos, entonces somos tres. Quien vaya a desafiarme, evalúe que tengo a mis hijos acá. Una cosita para cerrar bien con esta charla y que yo creo que ayuda a aquellos que se quieran sumar a la banda. En el último libro de Borges, en el prólogo, el libro de los conjurados, se publicó en 1985. Quiero decir, es el último libro que Borges vio publicarse, ¿no? Después está ese libro medio inventado que es La memoria de Shakespeare, donde está 25 de agosto de 1983, que es casi un fenómeno editorial. Digamos, juntaron 4 relatos. En cambio, Los Conjurados es el último libro de Borges que él vio. Y además, él escribió el prólogo para ese libro. Y dice muchas cosas muy lindas. Pero hay una que me parece que es importante porque para todos los que leemos Borges nos identifica. Borges dice que no pasa un día en que no esté un instante en el paraíso. Todos los días dan esa posibilidad de estar un instante en el paraíso. Creo que para todos nosotros, si hoy revisamos algún texto de Borges, hemos estado lo que pudimos en el paraíso. Y quizá, en mi caso particular, he tenido 2 percepciones del paraíso. Una es que hoy releí El Muerto y hoy encontrarme con ustedes que también son lectores de Borges. Y eso para mí es una manera de compartir el paraíso. Les agradezco mucho.